Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo instalar el filtro de alto flujo, esta pequeña modificación que ya tenía tiempo que quería mostrarles, aprovechando nuestra toma de aire del cofre. Para instalar nuestro filtro de alto flujo, lo que vamos a realizar es quitar esta parte. Todo lo del portafiltro lo vamos a eliminar. Para esto vamos a desconectar. Quitamos de una vez el chicote para que no nos estorbe momentáneamente al trabajar. No es necesario, pero lo pueden hacer. Vamos a desconectar los arneses del sensor TPS. Lo quitamos. Y de la válvula jack. Lo hacemos hacia un lado. Voy a quitar estos dos tornillos que sujetan esta parte del filtro de aire. Lo vamos a quitar y vamos a sacar el filtro para dividirlo y que no nos estorbe. Para esta vamos a utilizar una punta Torx del número T20. Como ven, quitar el filtro de aire es bastante sencillo. Lo levantamos y es todo. Les muestro cómo traíamos el filtro de aire original. Ya estaba bastante sucio. Ahora lo que sigue es quitar estos tornillos laterales de la válvula jack. No vamos a desmontar la válvula jack, solamente vamos a quitar los tornillos laterales. Este de aquí arriba y dos más que tenemos por la parte de abajo. Aquí los tenemos abajo. Vamos a utilizar también para este una punta Torx número T20. Aquí ya separamos la parte de la válvula jack y ahora sí vamos a quitar los tornillos que sujetan esta parte del portafiltro. Voy a utilizar esta matraca con una extensión y esta punta de 6 milímetros. Estos tornillos son bastante largos y sacamos el otro también. Ahora sí ya solamente tenemos que hacer como movimientos hacia los lados, teniendo precaución de no dañar algún componente hasta que salga. Aquí ya lo hemos despegado, como pueden observar. Para sacar esta parte de la caja podemos quitar esta manguera del servofreno. Solo presionamos lateralmente para sacarla. Una vez que quitamos la manguera del servofreno, ya nos va a ser más fácil poder retirar la caja. Sale de esta manera. Sí se batalló un poco para sacarlo. Como les digo, tuvimos que quitar la manguera del servofreno. Tengan cuidado, ya que esta manguera está muy frágil. La parte del seguro se tuesta, entonces nos puede causar que se dañe, como en mi caso. Lo presioné del seguro y se tronó una parte. Entonces es importante tener cuidado en ese aspecto, porque si no, si lo rompen completo y ya no embona, van a tener que comprar otra manguera. Bueno, esta la vamos a regresar nuevamente a conectarla. Revisamos que no se mueva. Aún así, aunque le falta esa parte, sí está asegurando todavía bien, pero lo mejor va a ser posteriormente reemplazarla. Aprovecho para comentarles, los que dicen que es normal que haya mucho aceite, no es normal. Ya cuando empieza a escurrir aceite en esta parte, significa que tenemos un problema de sobrepresión. Regularmente eso se causa cuando tenemos tapado un respirador que tenemos en la parte de la tapa de punterías. Como pueden observar, este sí tiene suciedad, es normal, ya que en esta parte tenemos respiradero de aceite. De aquí salen gases y sí pueden ir ensuciando esta parte del portafiltro. Eso sí es normal, como suciedad o grasa, por la parte que les digo de este respiradero de aceite. Pero si ya tienen tal cual aceite en esta zona, si el filtro de aire se les mancha con aceite, entonces sí tienen que revisar esa parte en la tapa de punterías, hacerle el mantenimiento correspondiente. O también podría haber mucho aceite en su sistema
que tuviera más aceite del necesario el motor y eso causara que también se estuviese regresando. Bueno, esto ya no lo vamos a ocupar. Y bueno, ahora sí, como pueden observar, tenemos bastante espacio en esta zona. Aquí vamos a colocar nuestro filtro de alto flujo. Voy a mostrarles las cosas que vamos a estar utilizando. Y aquí rápidamente les muestro el cuerpo de aceleración, que lo tenemos completamente limpio. Si estuviera sucio les recomiendo realizar un lavado a detalle. Y bueno, aquí les muestro rápidamente los componentes a utilizar. Esta es la tubería que vamos a estar utilizando y nuestro filtro de aire. Vamos a abrirlo. Y bueno, aquí les muestro el filtro original Cayenne que vamos a estar utilizando. La idea es que quede más o menos en esta parte. Vamos a ver cómo lo acomodamos. Y bueno, vamos a utilizar estos dos pequeños filtros. Este para el respiradero de gases del aceite y este para la válvula jack. Este también es de buena marca, ya que también va a estar funcionando como filtro de aire. Y bueno, ahora sí vamos a intentar hacer la instalación. Vamos a utilizar estos adaptadores para sujetarlo del cuerpo de aceleración. Y bueno, vamos a comenzar a instalarlo. Pero antes de instalar el filtro es mejor que quitemos la liga del cuerpo de aceleración para que pueda entrar de mejor manera el adaptador. Como quiera va a quedar muy bien sellado, ya que el adaptador es plástico tipo goma y va a tener su abrazadera. Colocamos la tubería. Listo, aquí ya hemos colocado correctamente el tubo, ya nada más vamos a apretar para que puedan observar cómo queda. Este es un tipo de instalación como le llaman short ram intake, es de entrada corta, ya que en la parte de en medio, como podemos observar aquí arriba, tenemos nuestra toma de aire. Y aquí solamente vamos a apretar. Vamos a apretar todas las abrazaderas muy bien, comenzando con las del cuerpo de aceleración. Bueno, aquí les muestro esta parte. Como pueden observar, tenemos más o menos el espacio de un dedo, lo cual nos garantiza que no va a estar chocando con el chasis, siempre y cuando tengamos en buen estado nuestros soportes. Aquí ya hemos apretado muy bien la parte del cuerpo de aceleración. Ya nada más vamos a ajustar esta zona. Vamos a acomodar el filtro de aire y en base a eso es como vamos a dejar acomodado. Bien, aquí vamos a acomodar en la parte del filtro. Vamos a girar la tubería, la giramos un poco hacia el frente y vamos a ver cómo queda. Aquí les muestro, hicimos una pequeña adaptación. Quitamos uno de los adaptadores, el cual es para 3 pulgadas. Quitamos ese adaptador y en lugar de utilizar el adaptador de 3 pulgadas, utilizamos la liga exterior del cuerpo de aceleración. Y eso nos funciona a la perfección, queda a la medida. Entonces, no sé si alcancen a observar, sella perfectamente bien la liga y nos permite poder introducir un poco más el tubo para que quede perfectamente bien en esa zona. Y bueno, aquí ya estamos nada más por apretar esta parte del filtro. Se complicó un poco la instalación por el espacio, pero al último pudimos resolver correctamente. Quedó de la siguiente manera la instalación. Aquí queda unos milímetros separado. Vamos, y aquí también está separado. La idea es colocarle después una pequeña caja para que quede lo más aislado posible. Pero aún así va a estar tomando el aire frío de la parte superior, ya que le va a estar dando directamente nuestra entrada de aire. Y bueno, ya ahorita nada más vamos a colocar el mini filtro para la válvula jack.
y para el respiradero que va en la parte de aquel lado. Este es el filtro que vamos a utilizar para la válvula jack marca Edelbrock. La vamos a colocar directamente en esta parte. Vamos a darle un tubo más para que se pueda ajustar bien. Aquí ya hicimos un ajuste y como pueden observar queda más separado del pleno de admisión. Queda más o menos lo de un dedo, y de este lado también queda más o menos lo de un dedo de distancia. Entonces después sí nos va a caber muy bien aquí realizarle su pequeño intake. Ahora bien, vamos a cerrar el cofre para hacer una prueba que, bueno, en teoría no debe de haber ningún problema porque queda bastante bien, no queda salido y aún así tenemos el espacio de la toma de aire. Ya nada más nos falta colocar los dos pequeños filtros, el de la válvula jack y el del respirador de aceite. Y bueno, aquí ya acabamos con la instalación, como les decía, del filtro de alto flujo. Ya lo hemos conectado correctamente con su tubería corta, sus adaptadores. Ya apretamos toda la parte de las abrazaderas. Ahora lo que resta es colocar el respiradero de aceite y el filtro de aire para la válvula jack. Vamos a colocarlos, igual tenemos aquí sus abrazaderas. Colocamos el filtro trasero primero. Bien, aquí ya he montado el mini filtro en la parte trasera como respirador para los gases del aceite. Utilizamos abrazaderas de 3/4 a 1 pulgada, cualquiera de las dos te puede servir. Y bueno, ahora en esta parte vamos a colocar el otro filtro para la válvula jack. Va a ir conectada en esta parte. Aquí lo hemos conectado, lo podemos dejar hacia arriba y la válvula jack simplemente se ladea, solamente se giró esta parte de la manguera. Igual de momento lo podemos sujetar con algún cincho, pero posteriormente podemos ocupar una abrazadera. Y bueno, aquí ya terminamos con la instalación, ya pusimos el filtro de aire para la válvula jack. Aquí ya nada más vamos a conectar los arneses en su lugar, el arnés para el sensor TPS. Listo, aquí colocamos el arnés del TPS y de este lado el de la válvula jack. Y listo. Ya hemos finalizado con el proceso. Instalamos el filtro Cayenne, su tubería, el filtro pequeño para la válvula jack y el respirador del aceite. Y pues ya nada más resta hacer una prueba. Vamos a encender el carro. Y bueno, aquí ya por último vamos a hacer la prueba de encendido. Como pudieron observar, el sonido y la admisión es bastante más grave al momento de acelerar. Se escucha diferente el sonido al aspirar el aire. Notamos ese cambio de sonido. Soy un poco más agresivo el sonido. Ya esto depende de gustos de cada quien.
pero vamos a ver qué tal nos funciona. Ya más adelante les voy a dar las ventajas, desventajas de traerlo así, pero ahorita solamente quería mostrarles cómo es la instalación.